Bueno, buenos días. Me alegra veros a todos aquí un lunes por la mañana, madrugadores e innovadores. Contamos hoy con la presencia para presentar la famosa Ley de Startups, que en realidad se llama Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes. A Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación, que va a hacernos una pequeña introducción. Si os parece, queremos que el acto sea dinámico. Contamos hoy aquí con un montón de gente del ecosistema que creemos que puede aportar y que puede opinar sobre todo lo que viene a traernos esta nueva ley. Primero, dar las gracias a Teresa porque siempre está ahí cuando se la requiere, se la necesita. Yo creo que era una buena ocasión. Ha pasado un mes desde la entrada en vigor de la parte más fiscal de la norma y es un poco pronto todavía como para hacer un balance, pero sí al menos para hacer un primer aterrizaje con Teresa y con el resto de personas que van a formar parte de la mesa redonda, que son Luisa Rubio, responsable de WireX, Silvia Aro, cofundadora y consejera delegada de Celin 5G, Daniel Pérez, CEO de Thunder, y Carlos Kukowski, CEO de Q-Centroid. Así que, sin más, voy a dar paso primero a Teresa, que nos va a comentar un poquito. ¿Hablo aquí? ¿Puedo hablar aquí? Sí, donde quieras. Lo que quiera destacar sobre la ley y luego damos paso a la mesa redonda. Bueno, pues lo primero, daros las gracias a todos que hayáis venido aquí un lunes por la mañana, como decía Nuria, y también dar las gracias a la Fundación Pons, que nos acoge en este sitio precioso y maravilloso. Y os voy a contar que aquí en este entorno tenemos unos desayunos cada 4 meses, ¿no? O algo así, en el que nos reunimos un conjunto de mujeres, algunas están aquí presentes, no tanto porque seamos mujeres, sino porque hablamos sobre todo de innovación, de transferencia de conocimiento, y tenemos unas conversaciones que no os podéis imaginar no sé, vibrantes, y la de cosas que yo aprendo en esta sala, y he aprendido en esta sala de muchas de vosotras. Así que nada, quiero darle las gracias a Pons porque siempre estáis ahí para ayudarnos, ¿no? Y claro, nosotros desde los ministerios y desde los poderes públicos, no sé cómo llamarlo, necesitamos conocer cuál es el feedback y cuál es la opinión de las personas que al final, y de las entidades que al final van a ser las usuarias de nuestra regulación y de nuestras iniciativas, porque no todo son leyes, sino que también hay muchas cosas alrededor de esas leyes que hay que desarrollar y son lo que genera el cambio. Claro, las leyes tienen luego una tramitación, esto lo he aprendido yo en el Ministerio, porque antes os imagináis que yo no sabía nada de esto, pero he aprendido que tienen una tramitación que además tienen consulta pública, tienen tramitación parlamentaria donde también hay mucha discusión muy interesante, o por lo menos así la hemos vivido, ¿no? Y esto hace que seguramente muchos de vosotros hayáis participado activamente en la generación de esta norma, que además ha tenido en realidad 2 fases. Hubo una primera en la legislatura anterior, donde se comenzó de la mano de Paco Polo, ¿no? Y luego en esta segunda ya, digamos, ha aterrizado de la mano de Carme Artigas, que es la promotora de la ley, digamos, oficialmente, ¿no? Nosotros somos coproponentes de esta ley, ¿no? Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación somos coproponentes porque hay muchos aspectos de la ley que tienen que ver con nuestra actividad. De todas maneras, no os preocupéis porque tampoco voy a decir, no, es que esto como no es mío no voy a hacer, Esto voy a intentar evitar esa forma de decir las cosas, pero hay cosas que seguramente no es que no sean de mi competencia, sino que además de no serlo, son para mí algo que a lo mejor no conozco del todo bien, y por tanto tengo que iniciar también pidiendo disculpas por esto. Bueno, la ley de startups, o como se llama, ¿no?, de crecimiento de empresas emergentes, vamos a llamarla la ley de startups, porque además como esto se llama así, pues ya está, casi nadie sabe cómo se llama, ¿no? Bueno, efectivamente se ha aprobado recientemente, se ha aprobado, quiero recordar, aunque esto no salga en los periódicos, creo que debería salir, se ha aprobado sin votos en contra en el Pleno del Parlamento. Yo creo que
en unos tiempos como los que vivimos, en los que parece que todo el rato estamos a tortas unos con otros, bueno, pues hay normas que generan, no digo consenso, no es que sea por unanimidad, tampoco hace falta tener unanimidad porque todo el mundo puede tener sus reticencias y sus cosas, pero el tener normas que se aprueban sin votos en contra yo creo que le dan una legitimidad especial. Esto mismo ha ocurrido con otra ley que tiene mucho que ver con esta, o que tiene una parte que tiene que ver con esta, que es la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que es así, nos corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación, que somos los promotores o los proponentes de esa ley, y que también se aprobó en el Pleno del Congreso sin votos en contra, ¿no? Esto de verdad creo que es importante y nos da además esperanza, ¿no? Otra cosa que ocurre es que estas leyes se ponen en marcha y a veces tienen su efecto real junto con otras medidas, quiero decir, efecto real en indicadores económicos a medio y largo plazo. No, estas cosas no son aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? A lo mejor hay alguien que ya se puede estar beneficiando de una parte de la norma, que ahora voy a entrar un poco más en detalle, pero lo que es difícil es decir que bueno, es que esto no ha cambiado nada, hombre, claro, es que las cosas no cambian de un día para otro, ¿no? Esto es así. Bueno, otra cosa que luego quizá podamos hablar en el debate es que las leyes son leyes y tienen que ir acompañadas de otras medidas. En particular, tienen que ir acompañadas a veces de desarrollos reglamentarios, como es en este caso estamos desarrollando una cosa, por ejemplo, en el ámbito de las startups innovadoras, pero hay otros desarrollos reglamentarios que la ley ya indica, pero además tienen que ir acompañadas de otras medidas, de ayudas, de fondos, de, en fin, de estrategias, la Estrategia de España de Acción Emprendedora, por ejemplo, que es anterior a la ley, ¿no? Bueno, esta ley tiene, yo creo que 4 aspectos fundamentales, o esto es lo que a mí me gustaría destacar, y luego si queréis podemos entrar en detalle. Me la he traído por si hay algún literal, esto que me dicen mis colaboradores TAC, me dicen, no, esto es un literal de la ley. Bueno, pues si hay algún literal que no sepamos bien o que yo no me sepa bien, pues me la he traído para que lo veas. La primera cosa que hace la ley es que define lo que es una startup. Bueno, esto es una... no os creáis que esto no genera discusión, son 5 años, son 3 años, bueno, es que también depende mucho de cómo sean las startups, ¿no? Y esto también aquí en estos desayunos que mencionaba antes también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No solo la definición, sino también cómo se van a registrar, ¿no? Va a haber un registro de startups en ISA, que lo va a llevar en ISA, que va a convivir con otros registros que son, quiero decir, no son incompatibles, ¿no? Por ejemplo, el registro de pymes innovadoras que tenemos en el Ministerio de Ciencia e Innovación, que no es lo mismo una pyme innovadora que una startup, aunque puede haber intersecciones, puede haber startups que sean pymes innovadoras, ¿no? Pero no todas las pymes innovadoras, desde luego, son startups, porque algunas son pymes que tienen años y décadas de vida, lo cual, por cierto, es a donde queremos llegar, porque una startup no es más que un estado transitorio de una empresa, ¿no? Este es el asunto. El segundo aspecto que es muy importante son los incentivos fiscales. Yo creo que esto es algo que además es importante porque cuando en los ministerios siempre la negociación de este tipo de cosas en el interno del propio gobierno a veces no son sencillas, ¿no? Como podéis entender, porque esto afecta a otros ministerios y bueno, no es fácil, ¿no? Entonces, esos incentivos fiscales se basan no solo en lo que podríamos pensar en incentivos fiscales para las empresas a través del impuesto de sociedades, que también, sino también a los socios y empleados, a los inversores, con la idea de regular todo lo que tiene que ver con las stock options, que es un tema esencial que se está discutiendo no solo en España, sino también en Europa, que luego os contaré un poco en qué nivel estamos discutiendo algunas de estas cosas también a nivel europeo. Esto es súper importante porque mucha de la atracción de talento emprendedor o de actividad emprendedora tiene que ver con estos incentivos fiscales.
Esa atracción, el tercer ámbito que yo creo que es importante es la atracción de inversión y talento de fuera mediante la simplificación administrativa, que también, bueno, los visados y todo esto, que yo creo que es algo que son asignaturas pendientes que tenemos en España, ¿no? No solo en el ámbito de las startups, sino en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito científico, ahora nosotros estamos muy empeñados también en que eso podamos utilizarlo, ¿no? El poder atraer talento e inversión de fuera mediante, bueno, sin ponerle cortapisas, ¿no? Sin ponerle zancadillas y dificultades. Bueno, hay otro aspecto que es la simplificación burocrática, que tiene mucho que ver también con lo anterior. Esto, bueno, o la reducción de cargas administrativas, porque en el Ministerio no me dejan hablar de burocracia, así que voy a decir carga administrativa, que es mucho mejor. Alguien me estará viendo y me estará diciendo que, bueno, en fin. Hay otros dos aspectos que creo que son fundamentales y que tienen mucha intersección con la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es el fomento de la compra pública de innovación, el fomento de la participación de las startups en la compra pública de innovación, ya que es la ley de la ciencia la que regula la compra pública de innovación en sí, y también el fomento de la puesta en marcha de sandboxes en el ámbito de la innovación, que también creemos que es muy importante y que también está regulado, por otro lado, en una parte más genérica y no tanto para las startups, en la ley de la ciencia, pero no solo en la ley de la ciencia. Yo qué sé, en la ley de movilidad sostenible también hay un aspecto relacionado con los sandboxes, en los aspectos energéticos se están desarrollando, porque claro, los sandboxes no son algo propio de las startups ni de la innovación, sino que es algo propio de la legislación más bien y por tanto depende de los sectores. Otro ámbito que trata la ley y que creo que también es fundamental es todo lo que tiene que ver con la formación en el ámbito universitario, pero también en el ámbito de la formación profesional, que yo creo que tiene, bueno, que esto además son competencias que están muy individualizadas a veces en las universidades o en la formación profesional, pero desde luego si no ponemos en marcha estos programas de formación, mal vamos, ¿no? También esta formación, las empresas estáis haciendo una labor, yo creo que excelente, pero es importante que desde los elementos públicos sepamos que el talento de los jóvenes, o sea, esto es que hay que educarlo desde pequeños casi, ¿no? Lo tenemos en manos de nuestros universitarios y todo eso. Luego os contaré cosas que estamos haciendo alrededor de todo esto. Y por último, todo lo que tiene que ver con las ayudas a las startups a través de coinversión, de mecanismos de coinversión, que, bueno, luego hay muchos otros aspectos, pero yo creo que estos son los aspectos más importantes. Estos son aspectos que ya están en marcha, tanto a través del CEDETI como a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a través del Fondo NextGen y también un anuncio que se hizo la semana pasada en el ámbito europeo, ¿no? ¿Qué otra cosa quería contaros? Bueno, esta ley está absolutamente alineada con una agenda que ha publicado la Comisión Europea, que es la nueva Agenda Europea de Innovación, que se publicó creo que en julio o en septiembre, no me recuerdo bien, y que ahora la Comisión está bueno, divulgando por todas partes. Creo que van a hacer algún evento aquí en Madrid para difundir un poco los contenidos de la agenda, y muchos de los aspectos que están en la ley también están muy alineados con esa agenda, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener, bueno, esa agenda además emana de la propia Comisión, de la presidencia, durante la presidencia checa, creo que ha sido cuando se ha aprobado. Y lo que es importante es que la propia agenda requiere del desarrollo de algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de las stock options, digo por dar un dato, es un tema que se está estudiando en un grupo de trabajo del European Innovation Council Forum, o sea que es un programa dentro de Horizonte Europa,
tenemos un fórum que es una especie de foro bueno, de representantes pues, de mi nivel, o sea, no del nivel más o menos, no ministros, sino más abajo. Y en ese fórum hemos desarrollado varios grupos de trabajo, unos compra pública e innovación, por ejemplo, otros son los cómo acceder a los aceleradores del European Innovation Council directamente, ¿no? Los fast tracks y todo eso. Y hay uno que se va a poner en marcha ahora sobre las stock options. Y creemos que España pues, está posicionada para decir algo, ¿no? Ahí ya en cuanto a la ley. Ya para terminar, porque con esto ya termino, de nuevo incidir en que estamos poniendo en marcha, luego me gustaría, si tenemos ocasión durante el coloquio, a lo mejor de detallar algunos aspectos que queremos, bueno, que creemos que son importantes y también algunos aspectos que vamos a desarrollar más profundamente durante la presidencia de la Unión Europea española, la presidencia española, que empezará en julio y que también nos tiene un tanto ocupados, en general. En general. Y nada, que con esto termino, no sé, Nuria, si te parece bien, y estoy a vuestra disposición, por supuesto, y eso, pero creo que el coloquio con estos compañeros que me han puesto aquí delante, seguro que saben, seguro mucho más que yo, pues algo podríamos decir. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, sin más, yo creo que os he presentado así muy rápido. Os voy a hacer una primera ronda de preguntas, así aprovecho para presentaros más en detalle. Voy a empezar por orden de cómo estamos sentados. Daniel Pérez es CEO de Thunder. Daniel es palentino, como yo, ya sabéis que como yo voy haciendo gala siempre de esto tengo que decirlo, porque es una parte muy relevante de su currículum. Y como yo... aquí los palentinos somos masa. Correcto. Y como yo, pues va y viene, ¿no? Ahora hablamos también de eso con Carlos. Parece que es relevante para una... Bueno, Thunder, para quien no lo conozcáis, es una compañía que hace cargadores ultra rápidos para vehículos eléctricos y tiene un plan estratégico muy ambicioso de aquí a 2025. Ha recibido una entrada de un fondo, ¿no? En octubre del año pasado de Mirova, si no me equivoco, 100 millones de euros. Acaba de recibir, hace 3 días o 4, un préstamo del Banco Europeo de Inversión de 40 millones de euros para acelerar, entiendo, ese plan. Desde esta perspectiva ya no son una startup, ya son una gran compañía, pero creo que sí puede aportar con esta visión de cuál ha sido su expertise y cómo reciben una ley que, como dice Teresa, es una ley de consenso y parece que es positivo. Esa es la misma pregunta, os la voy a ir pasando a todos. Es una ley de consenso y parece positivo dar al entorno de la innovación en un tejido empresarial como el nuestro, que es de pymes y micropymes, y donde necesitamos hacer crecer ese tamaño de las empresas, que es el famoso escalado, ¿no? de las compañías. ¿Cómo lo percibís vosotros? ¿Como algo positivo, como algo negativo? Y cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia durante estos años en ese crecimiento. Vale, hombre, yo lo percibo como algo positivo. Realmente que se ponga foco en las empresas en la fase de startup es importante, que se les ayude es muy, muy importante, porque en esa etapa incipiente es donde más difícil es iniciar ese proceso, ese camino, ¿vale? Nosotros, cuando empezamos, pues nos costó muchísimo encontrar capital, una barbaridad, y uno de los motivos por los que la gente consiguió poner capital era por unas pequeñas deducciones fiscales que había en su momento. Si hubieran sido las deducciones fiscales que propone esta ley, pues habría sido mucho mejor, porque eso ayuda bastante más a la hora de captar capital. Y luego, por otra parte, en el tema de la financiación de las empresas, es muy complejo. Cuando tú tienes una startup, una idea, la financiación prácticamente está cerrada. Simplemente tienes que buscar financiación en equity, en gente que crea en ti, en inversores, en business angels. Y esa es la parte que yo creo que todavía falta un poquito más de mejorar, pero sí que ha sido un gran paso. Y luego trabajar en la parte de financiación. Como bien decíais, el tema de NISA pues es interesante. Simplemente que para una startup es muy complejo llegar a conseguir eso, porque al final te tienes que basar en una agencia externa que te haga todo el proyecto, que te desarrolle, que te va a cobrar un porcentaje importante, porque al final es un trabajo tedioso. Y yo creo que eso se tenía que buscar alguna fórmula que se reduciera esa carga administrativa, como se decía, o burocracia, que lleva todo ese trámite, ¿vale? Porque eso es un limitante. Y nosotros nos hemos ido dando cuenta que para conseguir, si quieres pedir una NISA o quieres pedir un préstamo de este tipo, cuando estás al principio es imposible,
porque no tienes la capacidad y nadie te va a ayudar, porque no crees en el éxito de ese NISA. Cuando tienes una cierta solvencia, no es económicamente viable porque los intereses que te van a cobrar son muy altos y luego cuando cojas beneficios vas a tener un coste muy alto, que es normal porque hay una gran parte de ellos que serán fallidos, pero hay que buscar una alternativa. Y cuando ya pasas esa parte de NISA, que la financiación bancaria todavía no es muy accesible y, por ejemplo, nosotros ahora nos ha dado un préstamo el BEI, ¿vale? Pero, sin embargo, si tú vas a entidades como en España ICO, es muy complicado, casi imposible conseguir esos préstamos. Entonces, creo que está bien lo que se ha hecho, pero ahora hay que trabajar desde la parte pública en financiar esas startups y financiarlo de una forma que sea fácil, que sea sencilla y que pueda llevarse adelante, porque es que son las trabas principales que te vas a encontrar a la hora de llevar adelante una idea. Estamos de acuerdo. Y vamos. Deberíais venir al CEDETI. Estamos en el CEDETI, tenemos un CEDETI. También a través de un asesor externo que nos tramitó el proyecto, porque si no es imposible. Entonces, que está muy bien todo, pero que hay que aterrizarlo un poquito más abajo. O sea, hay que decir, por los importes de préstamo que se dan, quizás haya que poner unos préstamos muy pequeñitos para arrancar, 20.000, 10.000, 30.000 euros en ese calibre, porque ese dinero, cuando tú montas una startup, es vital. O sea, tú montas una startup y normalmente no tienes nada, porque si no ya creces, partes de una fase más importante, pero cuando no tienes nada, 10.000 euros o 20.000 euros es muchísimo. Nosotros hablábamos, por ejemplo, con nuestro ayuntamiento para que intentaran poner oficinas en alquiler y pagar 20, 40, 50 euros por un puesto de trabajo durante un periodo limitado, y hasta que consiguieron eso y lo pusieron en marcha, no había dónde montar una empresa, entonces tenías que estar en tu casa. Que cuando tú quieres trabajar con varias personas, estáis varias personas en equipo, al final estáis todos metidos en una casa y no es lo más cómodo para la convivencia del día a día. Entonces hay que buscar alternativas y yo creo que desde la parte pública se puede fomentar y ayudar todavía bastante más de lo que se ha hecho, que es bastante, hay que reconocerlo, que el paso ha sido importante, pero todavía queda un recorrido por hacer. Que vamos en buena dirección, pero hay que seguir. Pues tenemos a ver de la vía. Seguimos con Carlos. Carlos Bukowski ha hecho el camino al contrario. Viene de una multinacional y ahí es donde nos conocimos nosotros y él ha decidido emprender. Y emprende desde creo que se ha trasladado al País Vasco, estaban en Canarias. Bueno, ya da igual donde estemos, ¿no, Carlos? Eso es. Carlos es el CEO y fundador de QCentroid, que se dedica a acercarnos la computación cuántica al resto de los seres humanos en las empresas y a acercarnos los algoritmos, a facilitar, ¿no?, nuestros modelos de negocio. Así que, sin más, Carlos, cuéntanos. Pues lo primero, enhorabuena a Fundación Pons por esta jornada, que me parece súper interesante para poder acercar diferentes actores, y enhorabuena por la ley. Y un poco continuando con el mensaje que has comentado, es una iniciativa espectacular que ahora puede traer un par de puntos, pero un gran paso, pero el primero o el segundo o el tercero de más pasos que tenemos que dar, ¿no? Para mí un punto muy relevante que has dicho, y viniendo de una corporación, cuando tenía un problema tenías un conjunto de personas, asesores con los que podías contar. Cuando eres una startup tienes dos alternativas. Yo he tenido el privilegio también de estar en hubs, San Francisco, Nueva York, incluso Berlín, Helsinki. Aquí o te haces experto en carga administrativa o te haces experto en tus clientes. Y al final, para que una startup sobreviva, tienes que hacerte experto en tus clientes, ¿no? ¿Qué diferencia hay en otros hubs? Que probablemente la inversión privada tiene más cultura de riesgo. En España estamos avanzando muy bien en esa cultura de riesgo, pero en otros centros pues, hay otra cultura de cómo puedes hacer al capital privado. En este caso, pues, que es algo que también va mejorando muchísimo, pero la inversión pública tiene que añadir esos fast track o caminos rápidos para no tener que trabajar o contratar a una asesoría, que también es muy interesante por un porcentaje, porque los incentivos, como tú mencionabas, es al principio nadie cree en ti, cuando creen en ti ya los necesitas y después tienes otras opciones mejores, ¿no? Pero yo creo que la parte de Stock Option es fundamental porque es lo que permite atraer talento nacional e internacional. Es fundamental. La parte del visado, que la primera compañía que montamos en Tenerife, en algoritmos cuánticos, será para remote workers. Es fundamental porque España tiene la capacidad de ser un hub de talento con misión, con propósito en diferentes áreas, pero para eso hay que ya saber dar esas ayudas. Entonces, enhorabuena, primer paso, segundo, tercero, que estoy seguro que vamos a ver muchos más que vayan a ir cubriendo estas necesidades. Tienes aquí, salto hacia acá y luego retomamos. Pues si te parece, Luisa, Luisa Rubio, como responsable de WairaX. WairaX es además una venture capital de Telefónica
íntegramente online, si no me equivoco. Han hecho ya inversiones en empresas americanas. Han pasado 2 años, bueno, parece ser que el Venture Capital, el 21 y 22, el 22 ha sido un poquito más bajo, pero respecto a las cifras del 21, han sido años récord de cifras de inversión en capital riesgo y lo mismo en número de operaciones. No sé cómo ves, si consideras, Luisa, primero porque han mencionado tanto Carlos como Daniel, la necesidad de la inversión desde vuestra perspectiva precisamente. ¿Qué creéis que se puede aportar? ¿Qué creéis que se puede seguir mejorando en este camino? Bueno, lo primero, muchas gracias por contar con nosotros para este panel. Yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, de la importancia que tiene el sector privado a la hora de ser uno de los principales catalizadores del ecosistema aquí en España y en cualquier ecosistema que se precie alrededor del mundo, ¿no? Luego, si queréis, podemos andar un poco más en las peculiaridades del Corporate Venture Capital, ¿no?, que es como un inversor muy específico que se lleva a cabo por parte de las startups, como puede solapar esto con toda la parte de GovTech. Pero, en definitiva, yo creo que vamos a ver, es una cosa que sabemos todos, que 2022 ha sido un año totalmente inesperado en cuanto a volúmenes de inversión en la industria del Venture Capital. La primera parte porque ha sido totalmente explosiva, con unas valoraciones en muchos casos desmedidas y que se movían un poco, pues bueno, por el FOMO, ¿no?, que había en ese ecosistema, que eso es algo que lo hemos visto principalmente en Estados Unidos, que aquí a Europa ha llegado un poco más tarde. De hecho, yo creo que estamos todavía por recibir ese último coletazo de corrección en las valoraciones, en los tamaños de las rondas y demás, que esto es algo que ha empezado en los principales ecosistemas, ¿no?, como es Israel, como es Silicon Valley, y que aquí llega con un poquito de decalaje y que lo estaremos viendo pues sobre todo en Q2 de 2023, pero somos optimistas, creemos que bueno, hay varios factores que están jugando ya no solo en cuanto al ecosistema de inversión en el mundo de Venture Capital, sino a nivel macroeconómico, ¿no? Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos un montón de cosas alrededor que impactan en la actividad económica de los países, de las empresas, en los tipos de interés. Entonces, todo eso al final va cayendo en cascada, pero esperamos que a partir de Q3 de 2023 la situación tienda a normalizarse. Y hago énfasis en normalizarse, porque eso no significa que volvamos a las cantidades, a las valoraciones, a los tamaños de ronda que veíamos en 2022, porque eso es lo que no es normal, ¿no? Al final las startups tienen que crecer, por supuesto que sí, pero tiene que ser un crecimiento sostenido. Sí que es verdad que muchas veces veíamos... Nada, Es que te estás hablando, sí. Ahora te la quitamos de ahí y ya está. Veíamos inversores, por ejemplo, que lo que hacían era pedir que se gastara más y más y más. Y tienes esta campaña de marketing, pues es que multiplica por 5 tu inversión. Tienes este tamaño, pues tienes que crecer, tienes que abrir muchísimo más mercados. Y claro que las startups tienen que, y es parte de su naturaleza, el crecer, el iterar, el probar cosas súper rápido para fallar y corregir lo que haga falta, crecer muchísimo más en lo que salga bien, pero con cabeza, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el dinero era gratis o casi gratis y eso no es así. Y ahora lo estamos viendo. Aquellas startups que en 2022 o finales de 2021 levantaron rondas que sí que eran súper atractivas, pero han sabido gestionar su capital de una manera racional y eficiente, son las que ahora no están teniendo ningún problema para seguir creciendo, seguir levantando, porque han sido constantes y cautos a la hora de plasmar su crecimiento, de ejecutarlo y de demostrar el valor que han sabido crear entre una ronda y otra. Pues muchas gracias, Luisa. Seguimos con Silvia Haro, que es fundadora y CEO de Celling 5G, que también con este despliegue del 5G, España somos, ¿no?, un modelo a seguir, iba a decir, o sea, somos pioneros.
en 5G y Celin lo que hace es facilitar la conectividad a través de... Bueno, sabes que yo soy licenciada en Derecho, entiendo, no me voy a meter en muchos temas técnicos, pero favorecer la conectividad desde pequeños puntos que permitan una mejor conexión, ¿verdad? Cuéntanos. Perdona, es que quería hacer un comentario previo porque me ha encantado lo que ha dicho Luis. Bueno, por un lado estoy bueno, muchas gracias por invitarme, que es que tengo como tantas ideas cosas, ¿no? Que me están bombardeando que no consigo ordenarlas. Bueno, en primer lugar es un placer estar aquí, la verdad que tan bien acompañada es un lujo. Muchas gracias por invitarme. Por otro lado, muy rápido, estoy totalmente de acuerdo con Daniel y con Carlos, pero yo voy un paso más, o sea, un paso anterior. Yo quiero y creo representar una sección de startups mucho más incipientes, más pequeñas, más de andar por casa, no de grandes, esas grandes rondas a las que hacía referencia Luisa, sino pues las que el día a día nos cuesta subir la persiana, ¿no? El pagar las nóminas, y que estas leyes sobre el papel son maravillosas, pero que a la gran mayoría ni siquiera sabemos que existen, porque es que, es que ni nos ocupan ni nos preocupan, porque tenemos que sobrevivir, constituimos con 3.000 euros, entonces luego nos van ayudando los colegas que poco más o menos, gracias a Dios, se van un poco profesionalizando, y a lo mejor ellos son los que nos comentan estas determinadas ventajas de este tipo, de estas ventajas fiscales y tal, pero somos totalmente ajenos en muchos casos. Es cierto, y ahora enlazando con lo que decía Luisa, que sea lo que nosotros llevamos 20 años montando empresas, entonces hemos estado en distintas fases, en distintos procesos, en aceleradoras y tal, lo hemos visto todo es como muy transversal, en distinta experiencia, entonces te enriquece muchísimo, y lo que hemos visto es que efectivamente se han generado muchas estas burbujas, ¿no? de las que estabas hablando, que no estabas pensando tanto en crear valor en tu compañía, sino en aumentar esa valoración para dar el siguiente salto, y eso nos ha perjudicado mucho a todos. Y qué bien que por fin se ponga un poco de racionalidad, ¿no? El no tener que quemar dinero. Es que, ¿dónde se ha visto eso? Yo es que sigo mirando el céntimo de euro cada día de mi vida. Entonces, pues me parece sensato y me parece bien que no se premie ese derroche. Yo eso el dinero gratis que hacía referencia no lo he visto nunca. Yo no he tenido esa suerte. Bueno, no sé si suerte, pero bueno, cada cosa que hemos conseguido ha sido con el sudor y el trabajo y la constancia. O sea, que también me siento muy orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado. Y luego, el 5G. Efectivamente, España es el segundo país con mejor conectividad 4G del mundo después de Japón. Entonces estamos en una situación privilegiada. No tenemos 5G a día de hoy, ya lo sabemos todos. O sea, no tenemos 5G real. Pero es cierto que además es algo que promueve el señor Payete, que a mí me gusta mucho, que el 5G no es una evolución, sino una revolución. Tenemos el 5G que podemos tener ahora, que es una mejora de la tecnología en la que estábamos acostumbrados, pero el 5G es un cambio de paradigma. No tenemos ni idea de lo que nos va a traer. Pero primero necesitamos en esta ocasión las infraestructuras, que es lo que nosotros vamos a ayudar. Estamos en ello, pero o sea, va a ser, yo creo, no sabemos hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Es apasionante lo que... En general, de todas formas, creo, ¿no?, que todas las nuevas tecnologías que manejáis cada uno de vosotros en vuestras respectivas compañías están siendo tecnologías de aplicación horizontal a casi todos los modelos, o van a ser tecnologías de aplicación horizontal en casi todos los negocios, de los que aún tampoco sabemos dónde está ni el límite, ni el fin, ni ya no quiero contaros, claro, lo cual es apasionante. Entonces, entendiendo que desde la perspectiva de una startup, que es al final una pyme muy focalizada en la innovación, donde los activos tecnológicos son algo muy relevante y donde hay que facilitaros la vida para poder crecer, partiendo de que esta ley es un paso relevante junto con todo ese conjunto. Como decía antes Teresa, está la ley Crea y Crece para constituir compañías rápidas, esta ley de startup, la ley de ciencia e innovación, por supuesto, el plan de transferencia y colaboración. Teresa, vamos a dar luz a estas 3 startups y a todas las demás que están ahora escuchando. Cuéntanos
¿dónde crees que además, uniendo con esta presidencia que comentabas antes, vamos a poder trabajar para mejorar esa vida y para hacer que sean grandes compañías en algún momento estas startups? Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Siempre, seguramente alguna vez me habéis oído decir que el objetivo es que las startups se conviertan en empresas, los emprendedores en empresarios, ¿no? Y hagamos que esas empresas sean industrias, ¿no? Como lo que contaba antes Daniel, ¿no? Que es un poco ese es el objetivo, ¿no? Que no nos enredemos en digamos, generar una cosa artificial, ¿no? Que comentabas que no va a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en lo que hablaba antes del CDTI, ¿no? Perdonad que es que yo siempre hablo un poco del CDTI porque efectivamente en el CDTI hicimos una cosa que es que hicimos un análisis de por dónde teníamos que atacar, ¿no? Entonces, dónde estaban las lagunas, dónde están los elementos que tenemos que poner en marcha. Y desde el punto de vista público, porque luego están los privados, que nosotros no queremos montar startups públicas, esto sería, vamos, la locura, porque se someterían a la ley de subvenciones, no te digo más. O sea, que es que habría que, tú fíjate, Javier lo sabe bien. Entonces, no es exactamente, no es esto para nada, ¿no? Pero en esa idea de escuchar un poco a todo el mundo y ver un poco dónde tenemos que actuar, y sobre todo en lo que nosotros trabajamos, que nosotros es verdad que no trabajamos en todo el universo de las startups, nosotros nos rendimos sobre todo a todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las tecnologías más profundas, ¿no? Si puedo llamarlo así. No trabajamos sobre startups que sean de tipo, no sé, más especulativas o más de marketplaces, apps, todas estas cosas no las trabajamos. Trabajamos apoyamos a aquellas empresas que necesitan un apoyo público porque necesitan mucho capital para tirar adelante hasta que empiecen a vender el primer producto, ¿no? Muy biotech, muy industria, energía, espacio, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, para esa primera fase que hablabais vosotros, ¿no? Hemos puesto en marcha con 3 gestoras de fondos, pues 3 fondos de transferencia de conocimiento para iniciar empresas. Son 3 fondos en 3 sectores distintos, el sector industrial, sector biotecnológico y agro también, y sector TIC, bueno, que son para iniciar empresas. Ahí lo que queremos sobre todo, vamos 50-50 con estos fondos, y lo que queremos sobre todo es que las empresas no tengan que nacer con 3.000 euros, sino que puedan nacer, pues no sé, con 50.000, 100.000 o lo que haga falta, porque depende de lo que tengamos, ¿no? Luego tenemos digamos, en otra orden de cosas, en 2019 pusimos en marcha el mecanismo de coinversión. Invierte es nuestra sociedad de capital riesgo, que quizá conocéis, es una sociedad 100% CDTI, 100% pública, por tanto, y el mecanismo de coinversión que pusimos en marcha en 2019, lo que hacemos es que coinvertimos con un agente privado, con un fondo privado, que puede ser un corporate o puede ser un privado, del tipo que sea, que tiene que estar certificado por nosotros. O sea, nosotros lo que hacemos es que le precertificamos. Pero no es súper difícil certificarse, O sea, que hay fondos relativamente pequeños. Lo que tienen que demostrar es que trabajan en España, porque claro, solo faltaría, ¿no?, que cogiéramos el dinero público y nos lo llevaran a China, pues esto no nos gustaría mucho, demasiado. Entonces, bueno, tenemos más de 100, me parece que tenemos como 100 coinversores acreditados, lo cual quiere decir que el sistema no desagrada al sector del capital riesgo, y hemos hecho inversiones por valor de unos 190 millones de euros, ¿no?, en este tiempo, ¿no?, entre octubre del 19 y noviembre del 22, que son el último consejo que hemos tenido, el Consejo de Administración, ¿no?, donde aprobamos las operaciones y todo eso. Esto está haciendo, son empresas creadas y desde luego está haciendo que podamos, bueno, lanzar y que esas empresas crezcan
y sobre todo que el privado con nosotros vayamos de la mano, del bracete ahí, y podamos asumir más riesgo, de forma que la empresa se fortalezca más, ¿no? Y las necesidades que tenga. Además confiamos absolutamente en nuestro socio porque es el que se sienta en el consejo. Nosotros no tenemos capacidad de ir a 200 consejos en 200 startups que tenemos ahí invertidas, ¿no? Algunas startups y otras que ya no son startups, porque claro, hay algunas de esas que ya tienen años, ya han crecido y ya están haciendo otra cosa, pero siguen necesitando dinero público porque, no sé, hasta que esto arranque, pues... Y además le sacamos dinero. Esto es, bueno, entonces esto otro mensaje en general. Invertir en tecnología es rentable. Esto es una cosa que yo creo que es importante dar ese mensaje para que, digamos, en España también no solo asumamos el riesgo, sino que digamos, es que esto es rentable. A lo mejor no es rentable mañana, a lo mejor si haces una pequeña inversión en una pequeña empresa, la fastidias, ¿vale? Pero digamos que en media, invertir en tecnología en España es rentable. Y ahora otra cosa que estamos haciendo es que estamos viendo que algunas de estas empresas nos las compran efectivamente otros y se van. Y entonces esto nos da pena. Y sobre todo porque nosotros lo que defendemos es que en España, ya digo, esas startups se conviertan en empresas y se queden aquí. No aquí o se expandan por el mundo, pero nos gustaría, bueno, que se genere empleo aquí, que no nos convirtamos, como me decía un día un francés, que esto no solo ocurre en España, por cierto, que no nos convirtamos en la incubadora de los Estados Unidos o de China, ¿no? Que incubemos las empresas aquí, las apoyamos, no sé qué, y de repente cuando ya valen dinero y ya tienen éxito, pim, pim, nos las llevamos y eso es una pena, ¿no? Y entonces, esto está ocurriendo y entonces estamos comenzando a hacer alguna inversión un poco más grande en sectores que nos parecen críticos y estratégicos, ¿no? Acabamos, esto sale empresa, o sea que es público, tampoco estoy desvelando nada. Hemos hecho una inversión en una empresa de Burgos que se llama Hyperbaric y que hacen depósitos de alta presión para ahora mismo el mercado de la alimentación, pero con el futuro, desde luego, del hidrógeno ahí en vista. Entonces, yo creo que eso, las cargas administrativas, efectivamente, yo creo que deberíamos hacer las cosas tan sencillas como para que nadie necesitara un asesoramiento más que un asesoramiento especializado, ¿no? En un momento dado para algo, pero no deberíamos hacer las cosas mejor, ¿no? Porque si no, hay algo que está mal. Es verdad que las normas subyacentes, no sé cómo llamarlas, no nos ayudan. Pues la ley de subvenciones, ¿no? Es complicada para nosotros, quiero decir, no para nosotros, bueno, para los gestores de ayudas, ¿no? Y es tan complicada que es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué creemos que hay que hacer? Bueno, pues seguramente también muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito europeo también estamos haciendo algo, ¿no? Sabéis que ahí hay un mecanismo que es el acelerador del European Innovation Council, que es, bueno, es un mecanismo, es un blended funding, ¿no? Con una parte en una ayuda directa y otra parte en equity, que es muy, muy competitivo, donde estamos viendo que, bueno, nuestras empresas pasan la primera fase, pero luego tienen algunas dificultades en pasar la segunda, porque es muy complicada. Y estamos dando ayudas puente, por ejemplo. Esto es una cosa, el plan de recuperación lo estamos usando en parte para esto, ¿no? Damos las ayudas que llamamos sello de excelencia, les damos 1 millón de euros a una empresa que ha pasado la primera fase, pero que tiene que entrenarse para la segunda, ¿no? Porque eso va a ser, es que eso es rentable seguro, vamos, es que por donde lo miremos es rentable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es miramos dónde hay fallos, dónde tal, y por eso nos interesa muchísimo venir a sitios como este, donde vosotros nos contéis y nos digáis, oye, pues porque a veces no podemos hablar tampoco con todo el mundo, ¿no? Es difícil, ¿no? CDT es verdad que tiene una red de asesores, expertos y tal, que visitan muchos sitios y para ellos es más fácil, pero a mí a veces tengo que entenderlo, ¿no? Yo entiendo bien la parte más académica muchas veces porque vengo de ahí, ¿no? Y bueno, ahí estamos intentando también ayudar, pero bueno, vamos a ver cómo funciona.
Pues como punto de partida, como hemos dicho, yo creo que estamos todos, ¿no? Primer consenso ese, segundo, acordaos los de aquí y los de casa, con la tecnología se gana dinero, lo digo porque, ¿no? Ese mantra nos lo tenemos que repetir para saber que hay que dejar ya de invertir en otras cosas, ¿no? El ladrillo está muy bien, pero la tecnología está mejor, de verdad. Entonces, como segundo tema, quería hablaros un poco del talento. Nosotros lo vemos en nuestro día a día y lo vemos en empresas como las vuestras. A veces buscas gente, no la hay, a veces buscas en zonas alejadas, ¿no? Tanto que hablamos de la España despoblada, buscas perfiles y no los encuentras. Conocemos empresas de todas nuestras zonas donde están repatriando talento extranjero, intentando montarles unos paquetes ahí muy atractivos para que se quieran venir. ¿Qué echáis de menos, vosotros desde la perspectiva de la financiación, o qué es lo que veis a las empresas, y vosotros tres desde vuestras respectivas compañías? ¿Qué necesitáis para captar más talento, para retener talento, y en qué se os puede ayudar desde la administración? Esta norma busca un poco también eso. Venga, Daniel. Es muy complicado desde la administración, sinceramente, porque el talento no es algo que se gestione desde la administración. El talento, al final, tú tienes que dar una oferta competitiva, una oferta atractiva, un lugar en el que trabajar y estar la gente a gusto, que se quiera quedar, que crees familia, que crees equipo. Entonces, esa es la base de atraer talento. Lógicamente, luego encima tienes que además pagarlo bien, porque lógicamente el talento bueno pues tiene un coste, y la base de cualquier empresa hoy en día es su equipo humano. O sea, está muy bien el fundador, está muy bien la idea, está muy bien los inversores, está muy bien todo, pero si no tienes un equipo humano involucrado, implicado, que crea la compañía y que la crea como suya, esto no funciona, ¿vale? Entonces, atraer talento, pues oye, todo tipo de incentivos que vengan, por ejemplo, las stock options, incentivos fiscales de algún tipo, todo eso es bienvenido. Nosotros pues, nos cuesta atraer talento, como a todas las empresas. Al final, tenemos una ventaja, y que a la vez también es una desventaja, que es que estamos en Palencia. Entonces es una gran ventaja competitiva, porque es una ciudad muy pequeñita, de 80.000 habitantes, muy bien comunicada con Madrid, con lo cual en una hora y poco, hora y cuarto, hora y media estás en Madrid, y con un coste de vida muy bajo, con lo cual a igualdad de condiciones que Madrid pues tenemos una ventaja competitiva, pero luego tienes otra desventaja, que es que no estás en Madrid. Y hay mucha gente joven que quiere estar en Madrid. Entonces, bueno, lo que se te convierte en una ventaja en una parte, también es una desventaja en otra. Yo inclinaría a temas a nivel de administración pública, incentivos que puedan ser en tributaciones, en IRPF, no sé, ventajas fiscales que pueda hacer que ese trabajador, por estar en una startup o por dedicar una serie de años en una startup, tenga una serie de ventajas fiscales, pero que no sea algo que diga salto de startup a startup, porque también hay que atarlo muy bien. Es decir, si tú estás 3 años en una startup, tienes unas deducciones fiscales una vez en tu vida, no lo vas a tener más veces, pero tienes unas deducciones fiscales durante los siguientes 2 años o 3 años, pero tampoco estamos hablando de locuras, a lo mejor bajarle 1 punto, 2 puntos de IRPF, no hace falta más, pero que sea algo que apoye para que la gente quiera correr el riesgo de venirse de una multinacional a una startup. Pero cuando tú estás en una multinacional, tú dices, tengo mi vida asegurada, yo voy a estar aquí, tengo un salario, una carrera, una proyección, los próximos 20, 30 años, muy mal lo tengo que hacer para que me echen, con lo cual vamos para adelante. Si te vas a una startup, te vas a una empresa en la que tú estás corriendo un riesgo. Estás en una empresa que está creciendo, que puede ser que dentro de 3 años no exista, o dentro de 3 años sea 100 veces superior a lo que era en ese momento, pero tienes que asumir un riesgo personal. Entonces, creo que el único apoyo que se puede dar por parte de la administración pública es algún tipo de incentivo a esos trabajadores que están dispuestos a correr el riesgo, que le corren prácticamente igual que los fundadores de la compañía, porque si la compañía se queda sin caja, pues se acabó. Entonces, ese riesgo le asumen tanto los trabajadores como los fundadores, y yo creo que a los trabajadores habría que dar algún tipo de incentivo que fuera una ventaja. Creo que es lo que puedo ver. Y luego quería comentar de lo que hablabais antes. Al final nosotros, como bien decías, cuando montamos la empresa no teníamos ni los 3.000 euros. O sea, pusimos 500 euros cada uno y un ordenador. Ese era el capital social para llegar a los 3.000 euros. Entonces, estuvimos más de 1 año sin cobrar un duro. Cero. Y después de 1 año dijimos, bueno, vamos a pagar a los autónomos, para por lo menos no estar cogiendo de casa todos los meses el dinero para pagar a los autónomos, ¿vale? Entonces,
Eso es como funcionan las startups y tienes que verlo así siempre. Y cuando seas una empresa grande tienes que verlo igual, porque el despilfarrar el dinero no vale para nada. Nosotros en el año 2021 entró dos fondos de inversión y pusieron 25 millones de euros en la compañía porque lo habíamos hecho muy bien y estábamos trabajando de esa forma y es como hemos crecido. Seguimos haciéndolo igual y en el año 2022 vino otro fondo y puso 100 millones en la compañía. Pero seguimos haciendo la misma política con el capital que tengamos, y porque es la única forma de llevar adelante el proyecto. Tú tienes que mirar cada céntimo que se gasta la compañía, tener muy claro lo que quieres construir, ponerte un objetivo e ir a por ello, y no desperdiciar recursos lo mínimo posible, porque si no, no llegas. Porque al final, aunque se vean 100 millones y parece una cantidad muy grande, nosotros competimos con un Iberdrola o con una Endesa, que al final tiene miles de millones. Entonces, esos 100 millones es una nimiedad, no es nada. Pero es mucho capital para mucha gente. Entonces tenemos que hacer que ese capital funcione, que se posicione en una posición importante y que sigamos creciendo. Y eso es lo que hay que hacer en cualquier empresa. Pero ya no es startup, en cualquier tipo de empresa. Pues nosotros ahora mismo, pues a lo mejor en la fase que estamos ya no somos una startup, estamos en el proceso de scale-up, estamos en un proceso de crecimiento, ya somos más de 80 personas en la compañía y vamos creciendo a un ritmo muy grande, pero es la única forma de hacerlo. Si pierdes ese norte y, como bien decíais antes, empiezas a gastar el dinero en cosas que no tienen sentido, pues al final lo que vas a hacer es irte a pique y toda la gente que ha creído en ti, pues vas a defraudarles y decepcionarles. Entonces es lo que no tienes que hacer. Y esa es la base del crecimiento. Bueno, lo voy a decir porque además la empresa de Daniel patrocina el equipo baloncesto local, que estamos los primeros de la Liga LEF, vamos a subir el año que viene al ACB y quiero decir que esto también es una forma de estas empresas que tenéis esa involucración de devolver luego a la sociedad, ¿no? Parte de todo eso. Entonces, en lo que creemos todos los que estamos aquí, yo creo, es precisamente que esa forma de retroalimentar el sistema es la que tiene que hacernos crecer. Carlos, que como digo, ha hecho el camino contrario y ahora está emprendiendo y ellos desarrollan algoritmos que, curiosamente, los algoritmos que van a sustituir muchos de los puestos de trabajo, al final, ahora, inicialmente, tienen que desarrollarlo personas también. ¿Cómo gestionáis esa captación de talento? ¿Qué dificultades encontráis? Pues mira, uno de los temas que hay es que, pensando un poco lo que tú decías, los ciclos que estamos viviendo, a mí me ayuda mucho también entender los ciclos del coste del dinero y el ciclo de deuda, ¿no? Cuando tienes más especulación, cuando hay más compañías quemando más dinero y cuando tienes que ser más eficiente. Normalmente los líderes o los gigantes se dan en estas épocas de eficiencia. Pero también hay que ver qué retos estamos viendo en cada momento. Para mí hay muchos retos, pero dos en concreto es que, igual que se están cerrando parte de la globalización física que hemos vivido en los últimos 15 años, tenemos una expansión de globalización de talento. La gente de aquí puede trabajar en cualquier parte casi del mundo. Suele ser más menos 6 uso horario, porque es complicado trabajar para Australia, pero y con unos sueldos que son muy competitivos para vivir en ciudades de provincia, incluso en capitales, en Madrid o en Barcelona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, queremos competir con esos sueldos, con el nivel de inversión que tenemos las compañías aquí, es muy complicado, porque tenemos que jugar a otro nivel. Para mí, la otra parte que se puede intentar jugar es cómo generas, cuando no puedes proporcionar ese 20%, a lo mejor 30% de diferencia, cómo lo compensas con nivel de vida, calidad de vida, comunidad. Lo que montáis vosotros para mí es una barbaridad, porque sois, y que tengo alguna otra compañía en la cabeza, de también otras provincias que para mí son héroes, que es de un ecosistema donde no teníais nada para nada, que no teníais un ecosistema alrededor para salir esa compañía y es crear un cañón. Y eso hay que fomentarlo, pero para mí también es como a veces suerte o mucho esfuerzo, trabajo, pero también hay que generar hubs, ecosistema. Cuando todo el mundo piensa en Israel, ¿qué piensa lo primero? Probablemente ciberseguridad, que luego tiene muchas más cosas. Pero tenemos que intentar generar hubs, porque esos hubs que atraer, que va a disminuir el coste de capital para pagar ese talento. Porque la gente, en lugar de querer pagar 20% más, va a querer trabajar ahí con su familia o solo por estar alrededor con gente talentosa que tiene inquietudes parecidas. Entonces, lo primero para mí tenemos que intentar tener una estrategia de generar esos hubs de talento en diferentes partes y tenemos que hacer apuestas. No puede estar, la gente estará donde quiera, pero normalmente la gente se genera gravedad. Eso para mí es un punto. El segundo punto, que es lo que decíais, y yo también tengo bastante relación con el European Innovation Council, y ves cuando tienes análisis cómo los papers son europeos y las patentes están en China o en Estados Unidos, porque se nos van. O sea, pero además, en cuanto puedes, te vas. Citan papers europeos. No, que tú te puedes mirar dónde han estudiado. Y han estudiado en Europa y les hemos pagado en Europa y les hemos formado en Europa, pero luego se van a otro lado. Para mí hay un punto también fundamental que es cómo ayudamos a dar capacidad de que la gente del talento se siga formando y que quiera estar aquí, aparte del capital, que las compañías, las startups tengan capacidad, a lo mejor son deducciones fiscales, ayudas para que se formen. Y luego, aparte de algoritmos cuánticos, hay un punto que simplemente dejo el interrogante porque me tiene obsesionado en los últimos meses, supongo que como a todos vosotros, no solo algoritmos cuánticos, sino machine learning,
cómo estábamos pasando de la época, me gustaba mucho como lo decía un americano, que tiene estas frases, de la época de la información como servicio e inteligencia como servicio. Entonces tenemos que replantearnos el talento, primero, qué tenemos que enseñarles, qué tenemos que formarles y cómo hacer upskilling del talento que tenemos. Gracias, Carlos. Casi nada. He hablado luego de las patentes. No os penséis que porque la ley no diga nada de propiedad industrial no voy a sacar yo el tema, que aquí en la conclusión. Bueno, hay más de 100 personas conectadas por Zoom. Han lanzado una pregunta que ya ha contestado previamente Teresa, pero luego la cerramos, que es ¿qué pasa con todas estas empresas que hacemos crecer, que escalamos? ¿Para qué? ¿Para que se conviertan de verdad en grandes empresas aquí o para que las compren? Preguntan, ¿cuál es el mejor escenario? Vamos. Que se conviertan en empresas aquí. Claro, o sea, generamos de nuevo, ¿no? Tenemos ejemplos, o sea, quiero decir que ahí, no sé, yo digo, la spin-off quizá más, que nadie la identifica como una spin-off, ¿no? Es una empresa industrial española en un sector clave que es el espacio y el software, que es GMV, es una spin-off de la UPM, GMV significa Grupo Mecánica de Vuelo, es una empresa familiar ahora mismo, una empresa multinacional que tiene, que gana concursos de miles de millones en Australia. Este es un ejemplo de una empresa que, bueno, si GMV lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer en otros sectores, ¿no? Bueno, voy a hilar con todo esto, ¿eh? Porque... Es que yo siempre, ¿sabes? Soy muy ingeniera, ¿no? Entonces, los ingenieros decimos, si hay un ejemplo, ¿no? Pues vamos a copiar, ¿no? Vamos a ver cómo se ha hecho. Vamos a intentar ver si podemos seguir por ahí. Este ejemplo me parece muy bueno porque GMV es una compañía, una pasada, el talento que hay, lo que consiguen. Pero antes has hecho un comentario muy interesante que es, aquí tenemos 3 ejemplos que estamos buscando generar tecnología capacitadora, ¿no? GMV tiene un modelo más basado en servicios. Las tecnologías capacitadoras tienen unos unit economics diferentes porque tienes que conquistar. Sí. Y tienes que generar efecto red y gravedad para que tu negocio sea viable. Porque si no, no es viable. Sí. Bueno. A todo esto, insisto, lo de la cuña, como ya lo ha dicho Carlos, lo de las patentes lo voy a decir yo también. Otro elemento que consideramos que puede ayudar, ya, Silvia también en esto puede opinar yo creo, que puede ayudar como claro modelo de escalado de las compañías para conseguir que estas compañías pequeñas se conviertan en grandes y se queden aquí, la tecnología, el resultado y el crecimiento es la propia industria, que no sé, la propia industria intelectual, en sentido amplio entendía. Es la única manera de conseguir que de verdad, si esos activos tecnológicos se protegen del modo que sea, con secreto empresarial, con patente, con diseño, con marca, como sea, se queden aquí, se exploten aquí y sean un concepto de soberanía tecnológica española, ¿no? Un poco es lo que se busca. Silvia, de esto también puedes hablar tú, cuéntanos. Sí, la verdad es que, otra vez volviendo a los orígenes, es muy bonito y es verdad, y como sabéis, bueno, nosotros llevamos 10 años intentando proteger como hemos podido nuestra propia industrial, pero no es realista. Las pequeñas empresas, como decía, primero tienen que sobrevivir, muchas de ellas ni siquiera registran su marca, que son 100 y pico euros. Es que también la filosofía del emprendedor es la rapidez y la falta de recursos. Se da de bruces con la propiedad industrial, que necesitas hacer las cosas pensadas, con cabeza, despacio. O sea, no que de la otra forma no lo hagas con cabeza, pero tienes que ir probando, iterando, rapidez, cambiando entre lo que te cuesta desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de formalidad y de carga administrativa, una patente. Y además que no sabes, claro, cuando tú te pones a patentar no has tenido tiempo suficiente para desarrollar tu producto. Si ya lo sacas al mercado no lo puedes patentar. O sea, aquí entramos en un círculo vicioso que es complicadísimo. Y luego, sobre todo si eres una empresa pequeña, luego a nosotros nos ha pasado. Tenemos abiertos dos contencios, una que no hemos iniciado con una empresa multinacional americana que nos ha copiado. Nosotros no podemos luchar contra ellos. Una gran empresa española nos está peleando la marca. O sea que al final, por mucho esfuerzo que le pongas, y insisto, creemos fielmente en ello, y de hecho uno de nuestros hechos diferenciadores, en el caso de Celling, por ejemplo, que recién constituido nos hemos podido enfrentar a grandes compañías como Telefónica porque teníamos una propiedad industrial, no éramos del sector y nos respetaban por ello.
teniendo en cuenta que volvemos a que tenemos una problemática asociada en España, que no respetamos nada. O sea, que copiamos, que no... Por eso también luchamos con un poco contra... O sea, la cultura española es, en general, pues no valoran el esfuerzo ajeno, ¿no? Entonces, es complicado. La verdad es que... Nos queda un margen de mejora, por decirlo en positivo. Sí, por supuesto. Pero, o sea, que es muy importante, pero en el inicio ni siquiera te lo puedes plantear, porque no puedes eso, como decía, ni puedes pagarlo, ni llevarlo a cabo. Luisa, voy a hacer la última pregunta, luego voy a dejar ya a Teresa que haga aquí la despedida y una última ronda. Desde el Corporate Venture Capital, teniendo en cuenta que también hay iniciativas públicas, ¿cómo veis digamos, el estado de las startups españolas? Es que tenéis inversiones fuera también, pero creo que es muy positiva levántanos un poco el ánimo. Sí. Dinos qué es lo que hacemos bien, que ya tenemos un montón de inconvenientes para captar talento, tenemos inconvenientes para pagar las facturas, tenemos inconvenientes para hacer propiedad industrial, tenemos inconvenientes para escalarlo. Pues ahora dinos qué es lo que hacemos de bueno, que nos agarramos ahí. Bueno, yo creo que tenemos que estar todos súper orgullosos del nivel que está adquiriendo, sobre todo en los últimos años, el ecosistema español. Y recalco la palabra ecosistema, porque esto es una cosa, lo primero de las startups, ¿no? Que son la piedra angular. Cada vez vemos emprendedores más formados, con ideas más claras, más ambiciosas, que quieren de verdad lanzar un producto y una compañía con una ambición global que les permita llevar su producto a todas las partes del mundo, ser reconocidos fuera de nuestras fronteras. Pero también vemos eso, que el ecosistema se está nutriendo de otros actores que son súper importantes para ayudar a que esas startups, a que esos emprendedores cuenten con las herramientas necesarias, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que desde la ley de startups se ha hecho muy bien, el intentar aglutinar ahí las distintas visiones y las distintas necesidades de todos los actores del ecosistema, metiendo pues a la parte de inversores, ¿no? Pero también pues eso, a despachos de abogados que pueden estar como asesores de las startups, o a las universidades como como punto de origen, ¿no? de muchas de las ideas que luego se van a convertir en startups, en scale-ups. Tenemos que tener un enfoque integrador y que nos permita mirar pues eso, más allá de la realidad empresarial, porque además antes vosotros lo mencionabais muchísimo, ¿no? Como el hecho de que España como país puede ser un atractivo a la altura de los mercados de primer nivel para emprendedores multinacionales, que es súper importante para ellos hacer crecer sus compañías y tener un unicornio, un decacornio, lo que aspire cada uno, pero a la vez tener esa calidad de vida, ¿no? Y yo eso es una cosa que nosotros que invertimos en compañías internacionales principalmente lo veo mucho, como emprendedores pues, que están a lo mejor en el Reino Unido o en Estados Unidos o en un montón de países que para nosotros son como súper aspiracionales a nivel de ecosistema, me dicen, Luisa, es que yo quiero venirme a España y gracias a la tecnología que hay hoy en día lo puedo hacer, el dirigir mi empresa desde aquí, el tener mi equipo desde aquí, porque España además lo que me está permitiendo es acceder a un sistema de educación para mis hijos de calidad, el tener una sanidad como Dios manda, el tener una serie de cosas que parece que los emprendedores no piensan en ellas, que están todo el rato pensando en producir, en facturar. Y claro que sí, pero no debemos olvidarnos ninguno, sobre todo los inversores, que estamos tratando también con personas y que tienen vida más allá de sus empresas y otras necesidades que cubrir. Entonces, ahí España tiene que seguir apostando súper fuerte, obviamente sin bajar el ritmo, ¿no? En todas las regulaciones que se tienen que seguir
haciendo en temas puros de emprendimiento, que como hemos dicho, esta ley de startups es un paso súper importante, pero a través de los reglamentos y distintas normas jurídicas habrá que ir desarrollando, pero intentemos tener un enfoque holístico que de verdad haga un poco eso que decíamos de España, nación emprendedora, pues que sea nación y que sea emprendedora. Pues os parece, os voy a dar una última frase a cada uno y dejamos que Teresa luego sumarice un poco y cierre. Venga, Daniel. Yo quería hacer un poco de hincapié en dos cosillas que me dejaron en el tintero. A nivel de, y va principalmente la financiación de las startups, ¿vale? Que para mí creo que en la primera fase es lo más importante. Creo que las mejoras que se han hecho en la fiscalidad están muy bien, pero creo que hay un hueco que no está cubierto, que es el inversor privado. El inversor privado que tiene un capital más grande de la media. O sea, al final puedes tener mucho inversor privado que puede tener capital de 100.000 a 1 millón de euros, ¿vale? O 100.000 a 200.000 euros. Vamos a cortar, de 100.000 a medio millón de euros, que se pueda facilitar que esa gente pueda hacer inversiones con las mismas ventajas fiscales, porque al final o te vas a un fondo de inversión y dependes de lo que ese fondo de inversión quiere invertir. Si tú quieres invertir en startups, tienes un limitante pequeñito, con lo cual la gente que tiene capital no tiene esa oportunidad, solo tiene que delegarlo en grandes fondos y no existe esa ventaja fiscal que sí que tienen los fondos de inversión en diferentes deducciones, en impuestos de patrimonio, en impuestos de sociedades. Esas deducciones fiscales al pequeño o mediano inversor, más bien mediano, serían importantes porque es lo que puede dinamizar un poco la llegada, porque al final los fondos tienen una capacidad muy grande, pero al final haces un corte y te tienes que centrar en un número determinado de empresas, no puedes abarcar todo. Entonces, para llegar a esas pequeñitas ideas hay que darlo de esta forma. Y luego, por otro lado, las aceleradoras que hay, EIB y todo este tipo de aceleradoras, están muy bien, como decíais antes, que prestan un capital y una serie de servicios asociados. Nosotros rechazamos una oportunidad de uno de ellos, porque al final lo que nos dimos cuenta, y creo que es un problema, porque hablando con otros emprendedores que están participados por ella, se encuentran con esos problemas después, es te bloquean tanto la capacidad de decisión que la empresa se la cargan. O sea, yo he visto situaciones en las que decían, es que no te voy a firmar esto, y si tienes que cerrar, pues cierras, pues no te lo voy a firmar. Entonces, yo voy a poner el ejemplo, a mí me pareció surrealista. Dices, vamos a poner 200.000 euros, 100.000 euros en dinero, que te lo vamos a dar en varios tramos, con lo cual no te dan 100.000 euros, te dan 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, según ellos estipulan, no te soluciona el problema, y los otros 100.000 te lo dan en servicios. Servicios que no son ciertos. O sea, yo no contrataría 100.000 euros en servicios de asesoramiento cuando necesito 100.000 euros de capital para la compañía. Entonces, creo que eso está un poco desvirtuado. Entonces, está muy bien esos servicios públicos, pero hay que dosificarlos y controlarlos de otra forma. Entonces, si lo que hacemos es incentivar que el inversor medio privado pueda poner capital, vas a sacar muchos más proyectos incipientes que luego los fondos como Guaira van a poder complementar ya en un proceso, en una segunda fase, y descargas de esta necesidad que a veces de proyectos públicos que hacen, que están muy bien, que la idea es muy buena, pero que luego al materializarlos no es tan sencillo y al final genera más problemas. Me acaban de decir que Teresa se va a tener que... Entonces te voy a colar y así te dejo. No te preocupes. Sí, seguro. Sí. Venga, pues Carlos. Pues mensaje rápido, me ha parecido espectacular lo que has dicho, que te podíamos hablar de la dilución que te conlleva eso, que para mí resumen es cómo pasamos de Friends, Family and Fools a Friends and Family. Sí. Y quitar los que no haga falta los fools porque esté bien estructurado. Correcto. Pero por añadir, bueno, por completar una parte que era pasión muy necesaria, lo que también has comentado antes, que hay que invertir en tecnología rentable, tenemos que retener talento y para eso la propiedad intelectual es fundamental. Lo que tú dices yo lo he vivido y porque tenía experiencia lo he puesto como foco inicial, pero para mí parte de la inversión, parte de la ayuda tiene que ser un proceso sencillo y comprensible para que un emprendedor pueda patentar desde el comienzo. Ahí no voy a añadir nada, claro. Venga, Eso Silvia. te parece fenomenal. Bueno, yo suscribo totalmente lo que estáis comentando y también quiero agradecerte, Teresa, que estés aquí. Con la atención que estás apuntando, para mí está siendo increíble. O sea, porque al final tú estás personificando a la administración y la preocupación que tiene por esta situación, que yo la desconocía, porque esto no llega. Ya. Entonces, verlo y verte cómo tomas nota. La verdad que me ha encantado. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Me emociona, ¿ves? Venga,
Nada, y yo por acabar con un mensaje muy rápido, como decía antes, de positivismo, ¿no? Sí que es verdad, pues eso, que estamos todos ahí un poco como, no de uñas, pero cautelosos con la situación del ecosistema, para dónde vamos, cómo va a evolucionar, pero que esto no es nada nuevo, y no es que yo tenga aquí La bola. una bola de cristal. Pero lo hemos visto que son ciclos, y que siempre en estas épocas de bache, ¿no? Donde parece que está todo más en contra al emprendimiento y al crecimiento, es en esas situaciones de estrés y de challenge a las compañías donde nacen las verdaderas ideas revolucionarias y que generan cambio. Ninguno de nosotros cambiamos dentro de nuestra zona de confort. Así que nada, tenemos los mimbres, como decía antes, un ecosistema sólido y fuerte para permitir que las startups puedan seguir creciendo. Entonces nada, animar a todos los emprendedores, sobre todo, que están hoy aquí o que nos estén escuchando desde sus casas, que no desfallezcan, y que si de verdad creen en su idea, que empujen por ella, porque aquí estaremos el resto del ecosistema para apoyarles. Bueno, pues esto, para terminar, muchas gracias. No, bueno, yo creo que la administración es más próxima de lo que, o así la veo yo, ¿no? Claro, yo vivo ahí en una cosa chiquitina que es Secretaría General de Innovación, que no os imagináis qué pequeñica es. Pero sí que es verdad que si nosotros no escuchamos y si no entendemos qué es lo que pasa, pues mal vamos, ¿no? Y esto, bueno, yo intento, por eso muchos seguro que diréis, está todo el día corriendo el tacón, porque está todo el día por ahí. Pero estoy todo el día por ahí un poco porque hay que ver qué es lo que ocurre. Nosotros además tenemos un doble, en nuestro caso, tratamos también mucho con el sector más científico, pues del CSIC y de las universidades y todo eso, porque esos son también focos de emprendimiento, de generación de startups, ¿no? Como decíais, tanto desde lo que son las distinguimos relativamente bien, ¿no? Empresas que emergen de los propios estudiantes, del genio de los propios estudiantes, que yo creo que es fundamental, y esto todavía tiene que ser mucho más vibrante, creo yo. O sea, tenemos mucha oportunidad de mejora ahí. Había una pregunta desde casa sobre ese tema, sobre si sí. podías adelantar algo sobre las startups de estudiantes. Sí, bueno, ahora vamos a eso. Eso por un lado, y por otro lado están las startups quizá más tecnológicas, de tecnología más profunda, que salen de la propiedad intelectual, de la propia institución, que son empresas a las que hay que apoyar con mucho capital, ¿no? En general. Bueno, yo distingo estas dos cosas. A lo mejor hay algunas empresas de estudiantes que también requieren todo esto, y tenemos ejemplos en España que yo creo que son interesantes. Pero en el caso de, por ejemplo, por poner un ejemplo, tuve la ocasión de ir a MIT, de hacer una visita para estudiar un poco, ver un poco cómo era el ecosistema y aprender, ¿no? Y bueno, me traje un cuaderno entero lleno de notas, no os imagináis. Pero bueno, porque soy tan antigua que sigo escribiendo ahí. Bueno, el caso es que en MIT se hacen 25 empresas al año que salen de los faculty y 250 que salen de los estudiantes. Esto es muy significativo. Y yo creo que, para mí es un buen ejemplo, ¿no? Porque de esas 25 empresas, algunas pues nos han salvado la vida, vamos, que alguna de ellas son empresas desde luego muy representativas, ¿no? De la tecnología actual. En cuanto a las empresas de estudiantes, yo creo que esto es, las universidades tienen las pilas bien puestas, ahora están muy en ese ámbito. A veces, yo tengo una cierta crítica también sobre ese tema, porque yo creo que las universidades para ayudar, a veces no ayudan enormemente si, por ejemplo, pretenden entrar en el capital de todas esas empresas. Creo que eso es una malísima idea, pero eso es una opinión mía, o sea que no, tampoco lo quiero dejar así. Y desde luego hay ejemplos, de nuevo, pongamos un ejemplo a copiar.
Hay un concurso en la UPM, que es mi universidad, está mal que yo lo diga, que lleva 18 años funcionando. 18 años. Se han creado ahí más de 400 empresas de estudiantes, de profesores. Algunas ya no están, algunas se han convertido en empresas muy grandes. Y yo creo que es un ejemplo de cómo hacer las cosas. ¿Cómo se hace? Pues hay un equipo de personas que van por los másters, los doctorados, allí contándoles a los estudiantes, mira, y vamos a hacer un pitch, ahora me vas a contar tu tesis en 1 minuto, y ahora vas a hacer no sé qué. Y esto genera una forma de actuar que es muy buena. Bueno, yo lo que creo, para terminar, es que las leyes, cuando hacemos estas leyes, creemos que son leyes como un punto de partida. Tenemos que desarrollar muchos reglamentos seguramente, pero no solo eso, sino que tenemos que escuchar, y habrá algunas cosas que a lo mejor hay que mejorarlas, ¿no? Hay que cambiar, hay que mejorar la fiscalidad en no sé qué caso, que a lo mejor no está recogido por las razones varias, que puede ser desde la propia negociación hasta que no está recogido por lo que sea. Entonces, yo creo que es muy bueno eso, escuchar, saber cuáles son las necesidades del sistema. Y nada, y agradeceros, como siempre, Nuria, que me hayáis invitado aquí, porque me llevo 2 páginas de notas. Al revés, o sea, ya por sumarizar y terminar, que agradeceros muchísimo a los 5 que estáis hoy aquí. Es un lujo, es un privilegio. Hubiéramos estado hablando todos, yo creo que 3 horas. No tenemos ese tiempo, nos emplazamos para otra en breve. Gracias, Daniel, Carlos, Luisa, Silvia y, por supuesto, Teresa, que, como os digo, yo creo que si esto es lo que hace ecosistemas, si esto es lo que hace que empecemos a hacer las cosas de manera distinta, vosotros ya estáis los 3 muy acostumbrados a hacer cosas de manera distinta a todo, pero nos sumamos a vuestro carro, hay que conseguir que el país sea otra cosa, y yo creo que esta es una base en la que nos tenemos que agarrar. Muchísimas gracias, y aquí seguimos para vosotros. Muchas gracias.